preguntando y comentando sobre la sesión anterior. ¿Tenéis alguna duda, algún comentario, algo que queráis añadir, algo que queráis que revisemos? ¿Está todo claro? Yo tengo una preguntilla. He intentado instalarme la AdventureWorks, los ejemplos y tal, y hay una parte de OLAP que dice que hay que usar BIDS después o algo así. ¿Eso nos lo vais a enseñar o nos instalamos tal cual, lo que viene ahora? La parte de OLAP, sí, es que lo que te dan es la solución para que la abras con Visual Studio y la despliegues. Ah, vale. De todas formas, ahora mismo para iniciar lo primero que vamos a utilizar va a ser la parte de las bases de datos relacionales para lo que es el uso con Integration Services. Vale, o sea que instalando lo que nos viene así por defecto no hay que hacer nada más ahora, ¿no? No hay que hacer nada más. De todas formas, la base de datos de ejemplo para Analysis Services, la de AdventureWorks, viene en la instalación también en la propia instalación del Visual Studio. En una de las carpetas de ejemplo viene. Luego os paso yo un enlace a donde está, o en el momento en que vayamos a utilizarlo, o sea, cuando se vaya a hacer el primer laboratorio también se puede desplegar y veis un ejemplo completo, o sea, no tiene importancia. Vale. ¿Cómo sería representada gráficamente una tabla de dimensiones? Muchas columnas, muy ancha, cortita en cuanto a número de filas. ¿Cómo sería una tabla de hechos? Pues normalmente estrechita, pocas columnas, pocos bytes, muchísimas filas. Volvemos a la presentación y ahora vamos a ver el modelo dimensional. Y lo primero que vamos a ver es lo que se llama un modelo en estrella. En este modelo en estrella, lo primero que tenemos en la parte central es una tabla de hechos, que es esta que pinto aquí en verde. ¿De acuerdo? Realmente, luego en Analysis Services, para empezar a tener este concepto, nos la va a pintar en amarillo. ¿De acuerdo? Para nosotros, desde el punto de vista del motor relacional, es una tabla más, pero desde el punto de vista lógico, como acabamos de ver, es una tabla de hechos. Son, en este caso, nuestras ventas. En cambio, desde esta tabla, ¿qué tiene realmente? Pues tiene unos datos de la orden y si os fijáis aquí, lo que tiene es una clave, una fecha, que al final es una clave externa a la dimensión tiempo. Otra fecha, que es otra clave externa a la dimensión tiempo. El estado de la orden, que también es una clave para la dimensión order status. El customer key, que es una clave a la dimensión cliente. El product key, que es una clave a la dimensión producto. Bueno, las tres flechas, como veis aquí hay tres flechitas que van a la dimensión tiempo, contra date key, porque son tres, por eso van tres flechitas. El método de envío, que va contra esta de aquí arriba. Y a partir de ahí, vamos a pintarlo en otro color para que quede más claro. Verde, por ejemplo. Tenemos la cantidad de ventas, el coste, el precio sugerido. Perdón, arriba era la venta, el importe de la venta, y aquí es la cantidad. Por tanto, en una tabla de hechos podemos tener o no tener primary key. En este caso, si lleva aquí y lleva la orden. Luego tenemos aquí todas estas, a partir de la tercera, que son las claves externas a las tablas de hechos. Y finalmente tenemos 4 medidas. Entonces, esto es un modelo dimensional en estrella. ¿Por qué en estrella? Pues porque aquí tenemos nuestra forma de estrella, que es una tabla central con un pico, otro pico, otro pico, otro y otro. En este caso lleva aquí una pequeña parte de lo que se llama copo de nieve. Lo estudiaremos ahora más adelante. Entonces, esta es la idea y la base del modelo dimensional. Bien, otra pregunta. ¿Cuántas tablas de hechos deben tener un datamar? ¿Debería tener un datamar una tabla de hechos
debería tener un número reducido, digamos, representado por 5. No es que el 5 esté de ninguna forma construido fuerte. Debería tener números más grandes, como 25, 100 o 1000. O los que contesten depende, pues esos tienen que aportar después de qué creen que depende la tabla de hechos. Y tenemos 3, 6, 9, 10, 10 y 2. Ya tenemos. Bien, entonces cerramos el colo. Entonces, hay dos personas que me contestaron depende. ¿Pueden decirme la opinión o de por qué creen que depende y de qué depende? Hola Javier, soy Chema. Vamos a ver, Chema. yo creo que depende de la naturaleza del datamar, ¿no? Dices, bueno, si es, por ejemplo, se me ocurre un datamar de compras, yo, por ejemplo, podría poner una tabla de hechos, pueden ser los pedidos, las órdenes que llamamos, y otra pueden ser los envíos, y otra, o sea, las entradas al almacén, y otra pueden ser las facturas. Y ahí pondría tres tablas de hechos. Muy bien, entonces probablemente en un datamar de compras, dices tú, vas a pensar en unos 5 o 6, pero que en otro datamar de otro proceso de negocios, el número puede ser muy superior. No, uno, no, mucho más no. Más bien muy pequeño. Muy pequeño. Muy bien, ¿qué dice Antonio? Bueno, yo estaba opinando un poco más o menos lo mismo. Al final dependerá de tener una tabla pues por cada hecho que quieras analizar, ¿no? Ventas, compras, stocks o lo que sea, depende del negocio. Igual en un banco hay muchos más que los que yo en un negocio de producción me imagino. Pero yo creo que la respuesta no es un estándar, sino dependiendo del negocio. Así como el número de campos que puedes agregar al número de atributos de una dimensión, pues sí que puede ser muy elevado como una solución estándar. En el caso de los hechos, pues dependerá mucho del negocio, ¿no? Yo en una producción, pues veo un número más o menos limitado. En nuestro caso, pues estamos hablando de igual de 6, 7 tablas de hechos, no más. Correcto. Pues vamos más o menos todos por la misma orientación. Es cierto que la mayoría de los datamarts andan probablemente más cerca de 25 que de 5, pero normalmente depende muchísimo del proceso de negocios. Dentro de esto deben considerar lo que dijeron básicamente tanto Chema como José Antonio, creo yo, que son los criterios, es una tabla de hechos para cada evento de negocios. De manera tal que cada vez que hay un evento de negocios interesante, por lo menos cada vez que hay un evento que yo diga, aquí ocurre algo que es interesante capturar, entonces vamos a querer modelar una tabla de hechos. Oye, yo tengo una preguntita y es que además es para que me encaje un poquito todo. En el modelo de Kimball, cuando hablamos de datamart, hablamos o sea, lo concretamos en una base de datos. ¿Cada datamart es una base de datos? Correcto. Para Kimball, cada datamart es una base de datos. Vale, entonces, ¿cómo encajan las dimensiones comunes entre datamart? Como fecha, como producto. O sea, ¿qué tendría? Una visión de cada una de esas dimensiones en cada datamart. Correcto. Básicamente lo único es que estas dimensiones las llama él dimensiones conformadas. Eso lo que significa es que cuando yo estoy haciendo el proceso de ETL, en alguno de los datamarts asigno el número y quedan almacenados por duplicado en todos o hacen referencia a una tabla que no está en la base de datos. De manera tal que, por ejemplo, si yo digo que consultoras va a pertenecerle al datamart de ventas. Digamos, en este caso no son datamart exactamente, sino que son tablas de hechos. Pero digamos, si esto fuera un datamart dentro de la estructura de Kimball, él diría, consultoras va a pertenecer al datamart de ventas, que es el que la va a construir de Primvino. Cuando vayamos a construir el datamart de marketing o de mercadeo, que está en la línea 6 o 7, ¿Sí? el ETL de marketing tiene que ir a fijarse al datamart de ventas, revisar el número de la consultora que está siendo involucrada y hacer referencia a ese número identificador. De manera tal que puede agregar una dimensión de consultoras si él quiere, siempre y cuando el número de identificador de consultora que él tenga referencia al mismo ID que tiene el del modelo de ventas. Entendido. Pues vaya follón. Entonces, metemos un montón de tablas de dimensiones duplicadas.
Exactamente, eso es lo que él dice. Y precisamente esa es la crítica que le hace Billy Monn a Kimball, en el sentido de que en el largo plazo eso no siempre ocurre y vamos a tener mucho riesgo de tener información duplicada. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se modela muy bien este bus y cuando el ETL no hace bien su trabajo? Terminamos con una data que no es consistente entre el atamar de ventas, el de contable y el de marketing. ¿Por qué? Porque tienen contadoras, consultoras que no son equivalentes en los diferentes sitios y después, como dicen ustedes los españoles, no los pega ni Dios. Entonces es el riesgo grande que tiene, ¿cómo se llama? El riesgo grande que tiene Kimball si no se modela muy bien siguiendo este patrón de dimensión conformada, que es como lo llama él. Ya. No, es que no me encajaba, desde el principio no me encajaba, hasta que claro, por eso mismo, porque veía mucha duplicidad, mucha... Bueno. Así es. Por eso Billy Monn dice, no, lo que hay que hacer es construirlo, integrarlo todo y después enseñarlo por partes. Lo que dice Kimball Dimon dice, sí, pero mientras tú haces eso, yo ya me morí porque eso tarda demasiado tiempo en construirse y mientras integramos todos los sistemas ya el proyecto fracasó. Entonces son los dos riesgos en que nos movemos cuando seguimos uno u otro modelo. Mira. O sea, hay datos, Bueno, pero sí. bueno. Vale. Columna. Hay datos, pero a ver. Vale. Sí. Transaction week, ¿no? Y ahora en Sí. columnas, cuando le digo day number of week con day number of week, me dice que nada, que no le gusta. Los tipos de datos. Eso es. Justo lo Pero que a otro compañero le ha pasado. me he A venido ver. aquí y lo veo de tipo de- Uino. Vale. Y a ver la columna en la tabla. Ah, mira. Ahí lo hemos solucionado antes poniendo DT y 4. Porque realmente lo que tenía era un entero en la tabla. Esto es un entero, Vale, sí. pues entonces tiene que ser DT y 4. Vale, y las dimensiones, que también las ha comentado por aquí Mari, ¿dónde las ponemos aquí, en este dibujo? Pues a ver, en principio están bastante relacionadas con las preguntas que quiere resolver. Entiendo, las preguntas de análisis. Vale, es decir, que pondríamos que las listas de preguntas, las preguntas tienen métricas, tienen también dimensiones, ¿no? Ujú. Y también de alguna manera con los orígenes de datos, entiendo, porque, bueno, al fin y al cabo van a terminar saliendo de ahí, de alguna manera. Vale. Es decir, que con nuestro ETL lo que hacemos es cargar nuestras dimensiones, ¿no? Sí. Por aquí, que sería más o menos bien. Por aquí Miguel Ángel habla de granularidad de la información. Miguel Ángel, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde lo definimos? ¿Qué es lo que nos define la granularidad? La pregunta de análisis, ¿no? Pero al final, como efectivamente las preguntas nos van a definir una granularidad, ¿vale? Es decir, podemos poner aquí que nos definen el nivel de granularidad. También estaría relacionado con los orígenes de datos, pienso. ¿Con los orígenes de qué manera? Bueno, que tenemos que conocer cómo viene agrupada la información o cómo viene la información en cada uno de los orígenes para poder saber qué tanto lo vamos a dividir nosotros, a desplegar, dependiendo evidentemente de las preguntas del usuario, de las preguntas de análisis, ¿no?